ya nos está esperando. Y vamos a ver ya a Jorge Díaz Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants. Jorge, muy buenas Eva, tardes. un placer estar contigo y con Negocios Televisión. Y nosotros un placer más recibirle hoy, una jornada en la que además acaban de presentar un estudio muy interesante en el que de alguna manera podemos ver, desgranar en quién confiarían más los españoles para la recuperación de la economía y el papel también que juegan las grandes empresas. Es una ventana que estamos hablando para tomar esa toma de realidad con lo que es ese estudio que mira hoy en ese estudio que mira a la economía española. Primero, si le parece, querría que nos comentase algunas de las claves de este estudio antes de preguntarle también por otros datos más de la macro del día de hoy. ¿Cuáles son las conclusiones de este informe que acaban de presentar, Javier? Bueno, las conclusiones más generales pues sobre el estudio es muy amplio. Son, primero, que la situación económica actual, conforme a los servicios de estudios que hemos consultado, que son casi 30, son que en el tercer trimestre de este año ya se aprecia desaceleración, esencialmente por falta o caída de la demanda interna. Segundo, que las previsiones económicas para el año que viene en Producto Interior Bruto y empleo, eufemísticamente hablando, no son buenas. Y tercero, que la población general española, los 47 millones de personas que estamos aquí y los 3,5 millones de pymes y autónomos que hay en España, se dan cuenta también, y eso genera una preocupación hacia la economía y hacia su propia situación económica personal, familiar y empresarial. A lo cual, en segundo lugar, hemos ido a buscar soluciones a esos problemas. Mirando a esa radiografía, también señala de alguna manera en este estudio el papel que tienen que jugar las grandes empresas en un momento en el que además resulta vital su papel en medio de los problemas que les siguen azotando, pero que responden a todo. Sufren la inflación, la demanda de salarios, la propia demanda. Mirando a las empresas, ¿cuál diría que es la principal idea a destacar en este momento? Pues mire, derivado del hecho de que hemos analizado 400 empresas, las más grandes del país, sin las cuales se esfumaría el 30% del PIB español. Segundo, dado que digitalización, transformación digital y sostenibilidad son, por resumir, los parámetros más importantes que empujarían la recuperación, en ese contexto, los españoles, las pymes, los autónomos, han elegido de estas 400 empresas de todos los sectores a 10 esenciales. La primera es la Fundación La Caixa, tanto por su compromiso social, su obra social, que es la número 1 del mundo después de la Fundación Bill y Melinda Gates, que hace mucho por ayudar a la sociedad en sus necesidades, pero también es dueña, no lo olvidemos, vía Criteria Caixa, del grupo empresarial, financiero e industrial más importante de España, que agrupa a CaixaBank, a Naturgy, a Telefónica, a Celnex, Agbar, etc. Con lo cual, la primera es una fundación, el tercer sector. ¿Por qué? Porque los españoles saben que vamos a necesitar de compromiso y ayudas sociales. Segundo, Telefónica Tech. ¿Por qué? Porque encarna precisamente la digitalización, que debe ser el motor económico de la productividad y de la competitividad de las empresas españolas. De esto venimos hablando desde hace tiempo inmemorial, pero es que ya no nos queda tiempo. Y además es que deberíamos de haber ya recibido la mayor parte de los fondos Next Generation que precisamente impulsan la recuperación vía transformación digital, y tan solo han sido asignados un 35% de ellos. Falta el 65% restante, lo cual hace que, por defecto también, los españoles, pymes y autónomos piensen, pues si no llegan los fondos de Europa, hay una desaceleración económica que vemos todos, pues la gran empresa, que es la que da carga de trabajo a pymes y autónomos, la que impulsa la digitalización, la que actúa con responsabilidad social, es la que puede tirar del carro. En tercer lugar, el Corte Inglés, que es el primer empleador de España y de quien dependen pues 63.000
pymes y autónomos, en su mayor parte españoles, y que se está transformando, todos lo vemos, en un ecosistema de plataformas y servicios, no solo en retail, sino con otras fuentes de ingresos. En cuarto lugar, CaixaBank, que es el primer banco de España, con una cuota de mercado del 32%, líder en omnicanalidad, en digitalización, en la propia sostenibilidad, y que es la entidad financiera española por excelencia, con 21 millones de clientes. A continuación aparece Mercadona, porque en el mundo de la alimentación tiene una cuota de mercado del 28,8%. A continuación aparece Inditex, que es un líder mundial, pero que aquí en España, en el retail, tiene mucho que decir en cuanto a la moda, y que también emplea a muchas personas y sobre todo a muchísimas pymes, a muchos proveedores a quienes da carga de trabajo. El Banco de Santander, o Santander, a secas, que los españoles no conciben como un banco global, aunque lo sea, un banco mundial, sino desde el punto de vista español, en cuanto a que puede ayudar por su fortaleza a la recuperación económica de España. Luego, Iberdrola, a pesar de que el sector energético no pasa por su mejor momento, por motivos que Negocios Televisión ha explicado millones de veces, pero que es una empresa sistémica tan fuerte y que invierte tanto, que da esperanza a los españoles, más allá de la factura de la luz, de la cual, pues todos sabemos, el gobierno tiene mucho más que decir que las propias empresas del sector. A continuación, Meliá International Hotels, o Meliá a secas, porque el turismo sigue siendo el 13% del PIB, dependen 2 millones de empleados, hay 500.000 pymes dependiendo de ese sector, y las grandes cadenas hoteleras, que son 6 en España, pues aglutinan la mayor parte de la cuota de mercado y de negocio. Más allá de expandirse internacionalmente, lo esencial es que sean capaces de impulsar el turismo en España. Si no es con turistas de fuera que vengan, que este año ya hemos visto, nos han faltado un 13% de ellos, al menos impulsando el turismo nacional. Y también así se crea riqueza. Una empresa, Cellnex Telecom, que ellos mismos se autodenominan como una pyme dentro del IBEX 35, pero que es el líder europeo en la gestión de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas y en despliegue de 5G. Claro, en un momento en el cual se nos habla de metaverso, se nos habla de Web.3, la potencia que necesitamos en conectividad es tan grande que tener un líder europeo en España, precisamente en conectividad como Cellnex Telecom, es esencial. Y luego hay empresas de alimentación, porque comer tenemos que comer. Parece una redundancia, pero si las cosas vinieran muy mal dadas, en fin, pues Unilever, Danone, Nestlé son empresas, Campofrío, El Pozo, son empresas que también los españoles ponen esperanza en que ayuden a la recuperación, porque la alimentación, dado los precios que se han derivado de la inflación, ponen a muchas personas en una situación muy difícil para llegar a fin de mes. Y vuelvo al principio, la Fundación La Caixa, la que ayuda precisamente a 4,5 millones de personas que pasan necesidad todos los días. En este punto, Jorge, tengo que hacer una parada porque tengo que contar una noticia de última hora que querría además comentar después con usted. Hemos visto cómo el Banco de Canadá acaba de subir los tipos hasta el 3,75% frente al 4% que se esperaba y el anterior del 3,25%. Finalmente, el alza ha sido de 50 puntos básicos y no de los 75 puntos básicos que estaba previsto por los temores a la recesión. Señala la entidad monetaria canadiense que la desaceleración
de la actividad económica en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, está comenzando ya a pesar sobre las exportaciones y apunta como la reciente depreciación del dólar canadiense está compensando parcialmente ese impacto. Con todo apunta que las futuras alzas se verán influenciadas por las evaluaciones de cómo funciona la política monetaria más estricta para frenar la demanda, cómo se resuelven los problemas de la oferta y cómo reaccionan la inflación y las expectativas de los precios. En cuanto a los altos costos de la energía, dice que parecen haber tenido un impacto en la inflación mucho mayor de lo habitual y dice que tomará tiempo para que estos efectos inusualmente grandes se desvanezcan por completo, lo que hace que esa huella de la inflación energética, según ese diagnóstico, se mantenga tiempo. Con todo, el Banco de Japón señala además que la inflación en Canadá sigue siendo excesiva y que las presiones inflacionistas subyacentes siguen siendo altas, pero con todo la economía está operando con un enorme exceso de demanda. El PIB anualizado del segundo trimestre de 2022 lo sitúan en el 3,3% frente al 4% de julio y en el tercer trimestre en el 1,5% frente al 2% que se estimaba, y el cuarto trimestre lo sitúan en el 0,5%. Señala, eso sí, el banco que, aunque considera que los riesgos asociados con las perspectivas de inflación están más o menos equilibrados, el riesgo al alza es más preocupante debido a la inflación persistentemente alta. Señala el Banco de Japón, ya para terminar, que la política monetaria está comenzando a ayudar a reequilibrar la oferta y la demanda de la economía, y la desaceleración del crecimiento de la demanda permite que la oferta se ponga al día, lo que reduce la inflación. Y en cuanto a previsiones, rebaja el crecimiento mundial. Espera que caiga del 3,2% en 2022 al 1,6% en 2023 y que el crecimiento de Estados Unidos caiga al 1,8% en 2022 y al 0,2% en 2023. Es la noticia que estábamos esperando. Decisión del Banco de Japón de esta mañana, subida de 75 puntos básicos de esta tarde y no de los 75 puntos básicos que se esperaban por los temores a la recesión. Bueno, el dato fresco sobre la mesa, Jorge, quería preguntarle de alguna manera, más allá de la decisión de las autoridades canadienses, cómo tenemos que evaluar esta respuesta que nos temores a la recesión cuando apenas queda un día para la reunión con el Banco Central Europeo. Los riesgos de la recesión se acrecentan, Alemania ya lo confirma y el euro, sin embargo, en medio de esa política monetaria, ha recuperado la paridad frente al dólar. ¿Cómo hay que mirar esa lucha de los bancos centrales, del Banco Central Europeo, para atajar la inflación, y van a conseguir su objetivo? Pues es un viejo debate que se plantea desde hace 40 años, cuando, derivado del primer embargo en 1973 del petróleo en Occidente por parte de los países de la OPEC, especialmente los árabes, debido a la guerra de Yom Kippur entre el mundo árabe e Israel, y ese embargo generó, por vez primera en 5 décadas, una inflación, ojo, bastante más fuerte y más continua que la actual, porque duró del año 73 al año 79, en que con la revolución de los ayatolás en Irán volvió a producirse 3/4 de lo mismo, y es otro embargo de petróleo y de gas a Occidente que provocaba colas de horas y horas y horas para norteamericanos a la hora de llenar el tanque de la gasolina, siendo gasolina, gas, electricidad, la energía, un componente esencial en la inflación. Dicho lo cual, en los años 80, Paul Volcker, que era presidente de la Reserva Federal entonces, hizo, para entendernos, tomó una vía, tiró por la calle de en medio, es decir, no quiso optar por la elección entre tipos de interés y recesión como dos alternativas, porque el mandato, en el caso norteamericano, de la Reserva Federal es doble: es el empleo, garantizar el empleo, el pleno empleo, y la estabilidad de precios. Con la inflación desbocada, la estabilidad de precios se va a
se va a cualquier sitio menos a algún sitio bueno. Y en el caso del empleo, pues es la pescadilla que se muerde la cola. A mayor aumento de desempleo, mayor desaceleración económica que deriva en recesión. Entonces, desde entonces al día de hoy hemos vivido lo que en economía hemos denominado the great moderation, la gran moderación, es decir, un crecimiento económico más o menos estable, sin inflación, y el hecho de que haya aparecido ahora la inflación nos ha sorprendido porque hemos vivido 30 años sin ella. Ahora bien, hay cosas que se pueden resolver, no sé yo si con un guante de terciopelo o con un guante de acero. Pero entiendo la postura de Estados Unidos cuando discute con Arabia Saudí en el contexto de la OPEC, porque deciden que tal y como estamos con los precios de la energía, pues reducir la producción, con lo cual aumentan los precios y, por tanto, la inflación en todo Occidente, por un lado. Por otro, pues el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el cual Europa se ha posicionado con Ucrania versus Rusia, y por tanto, pues que los pipelines Nord Stream 1 y Nord Stream 2 estén cerrados y no tengamos gas, nos deja en una situación paupérrima, con lo cual, aunque sea una labor a largo plazo, es necesario como solución buscar la independencia energética de Europa, como la tiene Estados Unidos desde que Barack Obama fue presidente. Lo consiguió gracias al fracking, al shale gas. Lo que pasa es que América no tira de sus reservas, prefiere conservarlas. Entonces, el Banco Central Europeo, si me atengo a las declaraciones de Christine Lagarde, la presidenta de dicho banco, si tiene que elegir entre subir los tipos de interés para bajar la inflación o controlar la inflación, si es que eso es posible, y la recesión, ha dicho que preferirá subir los tipos. Hay muchos economistas que no están de acuerdo. No está de acuerdo, para empezar, el que llamamos Doctor Doom, o sea, el tío que presagia todos los males de la humanidad, y es el doctor Rubini, que dice, pues oiga, si ustedes hacen esto en Europa, tengan por seguro que tienen una recesión, pero una recesión larga, porque en el fondo los tipos de interés por un lado, la recesión técnica por otro, son reflejo de un problema mucho mayor, y es efectivamente la falta de energía en Europa, la falta de energía propia que tenemos que importar. Segundo, que no tenemos industria apenas. Estados Unidos sí, China sí, Rusia sí, y nosotros no. Somos economías de servicios y estamos al albur de lo que pase con el resto de economías. Tercero, el comercio mundial. Hemos visto, quizá de manera imperceptible, pero si uno lo piensa, la famosa globalización de la que habló por vez primera Bill Clinton siendo presidente en 1993, es algo que a día de hoy brilla por su ausencia, porque el mundo se ha dividido en bloques económicos. Bueno, pues hay que volver a ello, hay que volver a la globalización. Para eso, en cuarto lugar, hay que arreglar de una santa vez los problemas en logística y en la supply chain management, o sea, en la gestión de la cadena de suministros, porque es inaudito que en el puerto de Los Ángeles, que conozco bien, en California, haya cientos y cientos de transatlánticos o de inmensos barcos con contenedores parados. Pero es que lo mismo pasa en Hong Kong y en Shanghái. Es decir, ¿cómo es posible que de repente pase todo esto? Es como si nos hubieran venido todas las plagas de Egipto. Lo que quiero decir es que hay soluciones a estos problemas. Sí. Lo que hay que hacer es acometerlos. Y lo curioso del tema, y con esto acabo, es que estamos con el debate entre tipos de interés para... Oiga, mire, vamos a solucionar los problemas de fondo. Eso es lo más importante, que son los 5 que he dicho ahora y que son 5 que tienen arreglo perfectamente. Es cuestión de voluntad política. Pues
Veremos esa voluntad. Jorge Díaz Cardi, el socio director de Advice Strategy Consultants, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Eva, es un placer siempre estar contigo y con Negocios Televisión. Pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para